Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. Queridos amigos de Convicción, una vez más, Apocalipsis, tal como dice la presentación de este programa, es nuestra última esperanza. Los católicos sabemos que nuestro Señor al final reinará. Como lo dijo Nuestra Señora en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y las puertas del infierno, queridos amigos, no prevalecerán. Porque siempre habrá una voz, ya si no es Convicción Radio, siempre habrá algo para tenerles presente a todos nuestros amigos que el catolicismo no muere, es inmortal. Así que vamos de inmediato, amigos míos, con este nuestro Apocalipsis. La semana anterior quedamos en el capítulo 17. Habíamos visto hasta el versículo 2. Entonces ahora comenzamos con el 3 al 5. Y vi una mujer cabalgando una fiera escarlata, llena de palabras de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y la mujer estaba revestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y piedras finas, y perlas, y en su frente grabado este nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y asquerosidades de la tierra. Mucha atención, mis amigos, mucha atención. Vamos a ver este misterio, este enigma, este signo que espanta al mismo Juan Águila, que ha mirado de frente al sol y ha visto tantos misterios y asombros. Y viéndola, me asombré en asombro grande. La fiera cabalgadura conocemos. ¿Quién es la forniguera? Luego el ángel se lo explicará a Juan netamente. ¿Por qué forniguera o fornicaria? Esto es muy importante. La fornicación, en el dialecto profético, es la idolatría. Esta mujer que fornica con los reyes de la tierra y que hizo beber del vino de su fornicación a los moradores de la tierra, es la cabeza y canal de una religión adulterada, idolátrica. Fornicar con los reyes de la tierra es poner la religión al servicio de la política, de la potencia secularis, que es el instrumento del anticristo, convirtiéndola por el mismo hecho en un dios falso. Embriagar de esa fornicación es propagar la religión nacional.
Si los pueblos de la tierra se embriagaron de ese vino, es porque la mujer está primero embriagada de la sangre de los mártires. En vano, lo que dicen los padres Aló y Bonsarván significa los tratos y alianzas de la Roma imperial con los reyes vecinos. Roma cesárea no se entregaba a Masinisa, o Pirro, o Yugurta, o Mitrídates. Al revés, los golpeaba, los oprimía, los aplastaba soberbiamente. Esa interpretación no va ni siquiera con el tipo, la Roma de Tiberio o de Diocleciano, mucho menos con el antitipo, la Babilonia de los últimos días. Los reyes orientales entraban a Roma en cadenas y atados al carro del vencedor. No cabe duda que la fornicación significa la religión idolátrica del Estado, totalitarismo, como diríamos hoy, que se convertirá después en la religión sacrílega del anticristo. Las palabras fornicación, adúltera, prostituta, ramería y semejantes se hallan alrededor de 100 veces en los antiguos profetas con el significado de idolatría, y aplicadas, mucho de notar, a Jerusalén solamente, jamás a Nínive, Babel o Memphis. Israel es la esposa o la prometida de Dios. Les bastará leer el terrible y casi obsceno capítulo 16 de Ezequiel. Es un misterio ahora, una cosa que nunca se había visto, un arcano. Estamos hablando de las profundidades de Satán. Un agudo intérprete polaco, cuya exégesis aún inédita no se ha podido leer, hace notar que el hecho de que la ramera jinetee a la fiera no significa necesariamente que le sea amiga. Puede estar oprimiéndola. La mujer es el capitalismo y la fiera es el comunismo. Puede ser perfectamente lo que dice este amigo. La fiera sabemos que es un hombre, el gran emperador plebeyo, que puede ser un hombre surgido y encarnante o aprovechador del comunismo. Que la mujer es una capital capitalista, no tiene duda. ¿Qué ciudad es? Ya usted se lo imagina. Veamos ahora el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré con grande asombro al verla. El padre Lacunza ha propuesto de estos versillos una exégesis ingeniosa que parece plausible. La exégesis común los interpreta del furor persecutorio con que la Roma de Nerón y Domiciano derramaba sangre de cristianos. Eso puede andar del tipo, pero ¿y el antitipo? La sangre no emborracha, no produce euforia ni ufanía. Los romanos salían tristes del anfiteatro después de aquellas orgías de sangre y muerte, nos dice Tertuliano. La mujer perdida se glorifica a sí misma ahora, con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se ufana y emborracha con ellas, exactamente como dijo Cristo a los judíos. Vuestros padres mataron a los profetas, y vosotros les levantáis monumentos, y os ufanáis con sus nombres, diciendo: si hubiéramos vivido entonces, no hubiésemos matado a los profetas. Y ahora
estáis fraguando dar muerte al último y mayor de todos los profetas. La religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. La misa cantada en Barcelona, como veíamos capítulos anteriores, de Havelock Ellis, el actual modernismo religioso, se apropia de las glorias terrenas de la religión, de las catedrales góticas y románicas, la música de Bach, los dramas de Shakespeare, que al fin fue un católico, aunque cobarde y vacilante en su fe, de Cervantes y de Lope, los grandes descubrimientos de la Europa cristiana y su pertrecho político y jurídico, los reinados prósperos y gloriosos, el poverelo de Asís, el más grande de los poetas, dicen, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Hasta ahora no se le han animado al severo Ignacio y al gran inquisidor Domingo de Guzmán, y en una palabra, toda la añadidura del reino de Dios que la cristiandad suscitó. También es de ellos la espiritualidad, la fraternidad y el humanismo. El modernista desenvuelto y desmadrado Samuel Butler, el pintor y novelista, escribe en su The Way of All Flesh, es decir, el camino de todas las carnalidades, que es la traducción que hay que hacer de Fletch. El cristianismo ha producido cosas muy malas y cosas muy buenas. Hay que rechazar las cosas malas y heredar las buenas. Toda la herencia de Occidente es nuestra. Es típico de nuestros días que el mayor filósofo contemporáneo, Søren Kierkegaard, haya acusado de esta borrachera de sangre a la Iglesia Nacional danesa. En su violenta diatriba contra sus cofrades, los curas luteranos, los trata de caníbales, porque según él, comen carne humana, de los mártires y santos, cuya gloria y autoridad se adjudican, al mismo tiempo que no los imitan. Antes los desimitan, por decirlo de alguna forma, en sus vidas frívolas y cómodas, y en predicación aguada y mutilada del Evangelio. Exploradores de la religión que plantaron otros, hoy alaban a los difuntos y persiguen a los vivientes hombres religiosos, que con su trabajo y con su sangre les conservan el comedor. Kierkegaard, que interpretó casi toda la Escritura, jamás interpretó un solo versículo que sepamos del Apocalipsis. Cosa curiosa. Y la razón es porque, según creemos, estaba dentro del Apocalipsis y ende no podía verlo de afuera. Dios anticipó en la vida del jorobadillo danés los tiempos parusíacos, lo cual es decir pura y simplemente lo hizo profeta. Versículo 7. Y díjome el ángel: ¿por qué te asombras? Yo te diré a ti el misterio de la mujer y de la fiera que la porta, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La mujer, como dijimos, probablemente oprime a la fiera y no la propicia, pues veremos pronto que los 10 cuernos o reyesuelos la destruyen en un día y ponen toda su potestad al servicio de la fiera. Versículo 8. Y la fiera que ves era y no es, y surgirá del abismo y va a la perdición. Y se admirarán los habitantes de la tierra, los que no tienen escritos los nombres en el libro de la vida desde el principio del mundo, viendo a la fiera que era y no es.
Esto es un enigma, un poder que era y no es, y sin embargo es, puesto que porta a la mujer y va a la perdición. Es repetición en otra forma del milagro del anticristo, que el pseudo profeta va a ponderar tanto que tuvo la cabeza herida de muerte y sanó de la herida mortal. Es un poder perverso que va a surgir, que existió en otros tiempos y cayó. El imperio pagano de los Césares, según toda la exégesis patrística. Intento de restaurarlo ya había habido muchos. No pocos se reían de Mussolini, por eso los ingleses, por ejemplo. Y los mismos ingleses he sabido que se glorían o se gloriaban de haber armado su gran Commonwealth. Es típico. El nombre del imperio inglés significa riqueza común, sobre el molde del imperio de Augusto, y estudiaban no poco historia y legislación romanas para manejarse en el gobierno de él. No queremos con esto tacharlos en nada. Gran pueblo fueron. Simplemente poner un ejemplo de que esto puede darse. La restauración no sana del clásico imperio. Versículos 9 al 11. Y este es el sentido que lleva sapiencia. Las 7 cabezas son 7 montes, donde cede la mujer sobre ellos. Y son también 7 reinos. 5 cayeron, 1 está, y el otro aún no vino. Mas cuando venga, debe durar poco. Y la fiera que era y no es, ella es el octavo. Y es de los 7 y va a la perdición. Otro rompecabezas. El anticristo es a la vez 7º y 8º. Empezará como uno de los 7 reinos, un reino pequeño, nos anuncia Daniel, y después los dominará. Y se convertirá en otro reino, descomunal y diferente de todos, la federación de todas las naciones. Versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que el reino aún no recibieron, pero recibirán potestad de reyes por 1 hora, después de la fiera. Y estos tienen una misma idea, y la potestad y el poder de ellos darán a la fiera. Por tanto, después de la fiera significa después de aparecer la fiera. ¿Son pues 17 reyes? No. Son 7 grandes reinos y luego 10, o muchos, número indeterminado, dice San Agustín, reyesuelos, porque los cuernos son brotados de la cabeza, como ser reinos vasallos o colonias independizadas. Pongamos como mero ejemplo que los 7 reinos son las grandes monarquías europeas que surgieron de la fragmentación del Imperio Romano, como predice también Daniel en la visión del gran ídolo dismetálico. 5 cayeron: Francia, Italia, Alemania, Austria, España, que fueron imperios y monarquías, y han dejado de serlo y son hoy repúblicas. 1 está, Inglaterra, y otro vendrá, primero pequeño, después mundial y destinado a la perdición. Digamos Rusia, que fue también monarquía y no lo es, y puede volver a serlo. O bien digamos Norteamérica, que fue un cuerno pequeño, un grupo de 13 colonias hace 2 siglos, y creció después con la velocidad desaforada que Daniel apunta, hasta hacerse imperio mundial. O bien algún otro, el reino de Israel, o el que ustedes quieran.
Ponemos ejemplos solo para visualizar las enigmáticas palabras del profeta. Debemos este ejemplo al ingeniero Kotlowski. No nos detendremos aquí en la exégesis antigua, sino para indicar tan solo. Algunos padres interpretaron las 7 cabezas como 7 emperadores romanos, 5 pasados, más el que entonces imperaba, más uno muy malo que hacía de venir posterior a Juan y su libro, el cual unos dijeron que era Domiciano, otros Diocleciano, otros Nerón redivivo, o Galba o Nerva. Pues hasta hoy no hay acuerdo desde dónde hay que empezar a contar, si de Julio César o Augusto o Tiberio. El padre Mariana, en sus preclaros Scholia Invetus et Novum Testamentum, editado en Madrid el año 1619, pone a Calígula, Claudio, Nerón, Domiciano, Nerva, mas solamente como interpretación del tipo de la profecía, reservando el antitipo, lo cual puede aceptarse, pero hasta ahora tiene poco interés. Para algunos padres, como Andrés de Cesarea, se empeñaron en interpretar antitípicamente 7 imperios sucesivos, como los de Daniel, desde Cristo al Anticristo, como si dijéramos hoy Constantino, Carlomagno, Barbarroja, Carlos V. No va con el texto, el cual los indica simultáneamente. Desde Ireneo hasta el padre Lacunza, pasando por el Lactancio, los principales intérpretes ven aquí 7 reinos y 10 republiquetas de los últimos tiempos, existiendo simultáneamente. Y los 10 reyesuelos, que reinarán muy poco, ¿no serán estos reinecillos asiáticos y africanos que están apareciendo ahora? Estos son comunistas y tendrían una misma idea. Su poderío surge después de la fiera. Si la fiera es el comunismo, como asumimos a modo de hipótesis, el cual ya tiene poder, su poder darán a la fiera, a cuyo influjo nacen, y destruirán en una coalición bélica la ciudad capitalista, antes del reino universal del anticristo, el cual aplastará a 3 y los demás se les someterán, dice Daniel. Soloviev, que no sabía de esta fermentación actual, ni del comunismo siquiera, vislumbró o palpitó con la sola lectura del Apocalipsis que una coalición asiática, encabezada por el Japón, vencería a Europa y destruiría Roma, y será vencida por el anticristo. También hipotéticamente. Versículo 14. Estos contra el Cordero guerrearán, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con él están vocados, elegidos y fieles. Los reinos o repúblicas comunistas están ya guerreando contra el Cordero. En Rusia y sus satélites ha habido y hay una persecución religiosa, la mayor vista quizás hasta ahora en el mundo. Recordemos las matanzas de sacerdotes y fieles en España, planeadas por el comunismo. Versículos del 15 al 18. Y díjome, las aguas que viste donde cede la ramera, pueblos y tribus son, y razas y lenguas, y los 10 cuernos que viste, y la fiera, estos odian a la ramera, y desolada la pararán, y desnuda, y sus carnes devorarán, y la abrazarán en fuego, porque Dios les puso en el corazón que cumplan la idea de él, una sola y misma idea, y dar su poder a la fiera hasta que se cumplan sus palabras. Y la mujer que viste
es la ciudad grande, reinante sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad es esta finalmente? No lo sabemos. No calzan sus notas distintivas a las actuales urbes. Las notas con que Juan la dibuja son: una ciudad capitalista con un poder mundial, un puerto de mar y las aguas sobre las que cede. Y antes, había dicho, cedía sobre 7 colinas, a juzgar por el terreno o elegía que plañen sus amadores, cuando ella cae. Y la cabeza o centro de una religión falsificada, idolátrica o política. No calzan ahora estas 3 notas a ninguna. Puede ser Roma o Londres, o Nueva York, o París, o Moscú, nos dice Newman. La última falta, empero, a Nueva York, la cual no es actualmente la papisa de un falso culto, ni parece se encamine a eso. Aunque, bueno, quién sabe, nada es imposible. Esta herejía máxima que dijimos está en estado de emulsión en el ambiente actual. Solo necesita de un cristal base para precipitar y cristalizar rápidamente en forma abierta y organizada. Un genio religioso, por ejemplo, el cual no fue ciertamente Teilhard de Chardin, a pesar de que así lo califica su biógrafo católico, Nicolás Corte, ni fue Bernard Shaw, que predice y reclama a gritos ese gran genio y pseudo profeta, ni Berdyaev, que esperaba para pronto la tercera revelación, que fue también manía de Mareskovsky, Rosanov y el mismo Dostoyevsky, ni Hölderlin, que creía él la iba a ver, ni por supuesto el charlatán de Víctor Hugo, ni el dementado Nietzsche, que lo conjuraban viniese pronto. Ven, Señor Anticristo. Nuestro mundo actual lo espera, es decir, solamente los que no tienen los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Volviendo a nuestras urbes capitalistas, Newman apuntó la idea de que la Babilonia arrasada podía designar todas las grandes urbes de Europa, consideradas como una unidad maléfica, idea que recoge el poeta Paul Claudel en su librito, por lo demás lamentable, Introducción al Apocalipsis, y el filósofo Joseph Pieper en su denso y asentado estudio sobre el fin del tiempo. El ángel que adoctrina a San Juan designa evidentemente a Roma, la ciudad de los 7 montes, pero que Roma sea también la última Babilonia designada, ni lo dice ni parece probable, aunque nos faltan intérpretes como Auberlen, Sweet, Benson y el padre Lacunza, que supongan una Roma futura pervertida, capital del anticristo. Ni con 3 Mussolini seguidos alcanzamos a ver la actual Roma italiana convertida en dominadora de los reyes de la tierra. No es peligroso decir esto por ser llevar agua al molino de Lutero, el cual afirmó Roma era claramente, según el texto, la gran ramera, y por ende el Papa era el anticristo. Todo es peligroso, y sobre todo la verdad, para quienes no la aman. Pero Lutero hablaba de la Roma papal de su tiempo, y los intérpretes susodichos hablan de una futura Roma apóstata y depravada, que reduzca a las catacumbas otra vez a la iglesia como en tiempos de Pedro y Pablo, lo cual tampoco es imposible, aunque no parezca probable. Capítulo 18, versículos 1 al 3. Y después de esto vi otro ángel descendiendo del cielo y llevando potestad magna, y se iluminó la tierra con la gloria de él, y clamó en fuerte voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, y morada demonios, fortín de aves inmundas y aviesas fue hecha, porque del vino de ira de su fornicación bebieron todas las gentes, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los mercaderes de la tierra de la profusión de sus placeres se enriquecían.
Los 3 caracteres de la pérdida aparecen aquí y se repiten más tarde. Es el centro de la idolatría, la fornicación, y es el emporio de los mercaderes, que justamente así se llaman en griego, emporoi. Lo de guarnición de pajarracos inmundos, o sea, demonios, está tomado de Isaías, que lo aplica a la Babilonia literal de los profetas. Notre civilisation chrétienne rappelle Babylone la prostituée plus qu'aucune civilisation païenne, exclama Baudelaire. Es decir, nuestra civilización cristiana, llamada Babilonia la prostituta, más que cualquier otra civilización pasada. No cayó del todo Roma imperio como cayó la antigua Babel, y caerá la futura fornellera. Esto nos muestra que el tipo y el antitipo no coinciden siempre del todo, ni podrían, pues la historia no suele repetirse literalmente, sino solo en general el primero adumbra al otro. También en la profecía escatológica de Cristo, en Mateo 24, algunos rasgos se aplican al desastre de Jerusalén que no convienen del todo al fin del mundo y viceversa. La Roma cesárea perseguidora fue duramente castigada, por cierto. 4 veces tomada y saqueada por los bárbaros, incendiada una vez y al fin privada de su potestad imperial. Pero no destruida al ras gracias a los cristianos, dice San Agustín. Los paganos del siglo IV levantaron la voz de que sus calamidades eran castigo de los dioses del Olimpo por haber sido abrazado el culto del crucificado hebreo. Y a ellos responde toda la primera parte de Civitate Dei, la ciudad de Dios del africano, que justamente lo contrario es la verdad. Las indecencias y crímenes del culto de los ídolos y las feroces y extensísimas guerras de conquista han atraído la ruina del imperio. Y las oraciones de los cristianos obtuvieron de Dios que la urbe al menos no hubiese devenido como Itálica y la misma Hipona, campos de soledad, mustio collado. Las oraciones y también la acción de los cristianos, ellos retrajeron enérgicamente las costumbres romanas a la sobriedad y honradez antiguas, cuya pérdida tanto deploraron Virgilio y Horacio. Y además de esto, se sabe cuánto debió la urbe a los pontífices y a los santos. El bárbaro Alarico, por ejemplo, en la primera toma de Roma, mandó a sus hordas, a ruego del pontífice, respetar como lugar de refugio la iglesia de San Pedro y devolver todos los vasos sacros sustraídos. 50 años más tarde, el azote de Dios, Atila, fue detenido a las puertas de la urbe por su obispo San León, y poco después, Genserico, el más salvaje de los conquistadores, fue apostrofado por el mismo Papa, que, si no salvó del saqueo la urbe, obtuvo al menos del gran bárbaro el perdón de la vida de los que se rindieron, la inmunidad de las mujeres y la promesa de no infligir incendios ni torturas. La venganza divina contra el imperio idólatra y perseguidor no se consumó, mas se cierne en los aires hasta el fin del mundo, como nota San Gregorio en sus diálogos. Dice Spengler que la ruina de una ciudad capitalista es una ley histórica. Será, si así él lo dice, pero para Juan es una venganza de Dios, el castigo que con tanto brío y gusto pormenoriza aquí, porque debía hacerlo. Versículos 4 al 8. Y oí otra voz del cielo diciendo: abandónala, pueblo mío, para no complicarte en sus delitos y no participar de sus plagas, porque llegaron sus pecados al cielo, y se acordó Dios de su iniquidad. Devolvedle como ella os ha dado, y dobladle el doble de lo que os hizo. En la copa que os escanció, vertedle 2 veces más. Cuánto se ufanó y se regodeó, tanto dadle tormento y luto, porque ella dijo en su corazón: reina soy y en mí cede, viuda no soy y luto no llevaré. Y entonces en un día le vendrán sus flagelos, muerte, luto y hambre, y abrasada será en fuego, porque fuerte es el Dios que la juzgó.
no parecen palabras del amable autor del cuarto evangelio, mas espiritualmente han de entenderse estas palabras, pues físicamente no podrán los cristianos últimos abandonar las urbes capitalistas, ni hacerles el doble de los daños de ellas recibidos, como no lo pudieron tampoco los cristianos primeros. Lo que hicieron fue devolver a los perseguidores bienes por males y abandonar no físicamente la urbe capitalista, sino espiritualmente su mentalidad de lucro, estafa, explotación e iniquidad. Los que devolvieron de hecho el doble de tormento y luto son los ángeles, o mejor dicho, los mismos hombres inicuos y el orden inmutable de la equidad providencial, diría Spengler, si creyera en la providencia, como su máximo predecesor en Historiosofía, Agustín. Cuando escribía o recitaba Juan, los cristianos tenían delante y encima una situación intolerable, matados y torturados en formas bestiales y satánicas, calumniados en todas formas, tachados de criminales, degenerados y enemigos del mismo género humano. Solo los milagros o el milagro pudo hacer que no se extinguieran, antes se multiplicaran incesantemente, hasta que Constantino vio que había que apoyarse incluso políticamente en ellos. Para consolar y corroborar a estos se escribió primordialmente el librito que mencionábamos en capítulos anteriores. De ahí su fuerza que hoy alguno dio en llamar ferocidad. Una vez que Juan supo seguro que la ramera iba a caer y que el Cordero iba a triunfar, y eso pronto, en una perspectiva empero que él no podía mensurar, era natural y aún necesario este vasto cuadro de la equidad vengada, que no nace de ferocidad, la ferocidad del otro lado estaba, sino de una pura y simple fuerza poética y adaptación al objeto. San Juan ha sido en un sentido el poeta más grande del mundo, poeta primitivo, sin artificios, sin arte si quieren, grande por lo que sabe, más que por la manera de decirlo. Esta apelación forcible a la imaginación era requerida por la atormentada imaginación de sus cristianos y de nosotros. De otro modo, no podría robustecer, venciendo las imágenes terribles de los males presentes. Hay que notar que el adverbio en un día, mia emerá en griego, que luego se convertirá en una hora. Versículos 9 y 10. Y llorarán y gemirán sobre ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaban y se regodeaban, al ver el humazo de su incendio, mirándola desde lejos, por el miedo de sus tormentos, diciendo: guay, guay de la ciudad Babilonia, Babilonia la magna, aquella ciudad fuerte, porque en una hora ha venido el juicio de ella. Comienza el profeta una especie de treno o elegía, parecido a los famosos trenos de Jeremías o a los onus de Isaías, puesto en boca de los amadores y siervos de Babilonia, y al fin en boca de los celestes, para resbalar sin ruptura al himno de las bodas del Cordero, y la visión de la derrota definitiva de los anticristos, las dos cosas siendo dos aspectos de una misma, con lo cual termina esta primera visión cúspide y se abre la del reino milenario. Queridos amigos, necesariamente lo que les había prometido la semana anterior, es decir, que hoy día glosaríamos el capítulo 20, va a tener que ser en la próxima oportunidad. ¿Por qué? Es sumamente importante el capítulo 20. Podríamos decir
repitiendo con el padre Castellani, toda la historia confluye al Apocalipsis. Y dentro de este libro de Revelaciones, el capítulo 20, que nos habla de el milenarismo, que a muchos les causa escozor. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima oportunidad, ahora sí, y además iniciaremos ese capítulo con un preámbulo sobre la victoria de Lepanto, lo que ocurre posteriormente con la Invencible Armada y con lo que pasa en Francia, por otra parte, con Luis XIV y la profecía, que prácticamente eso es lo que hace Margarita María Lacoque con respecto a su solicitud, en el sentido de consagrar a ese país, Francia, al Sagrado Corazón de Jesús. Y al no hacerlo, las consecuencias que de ello vinieron. Entonces, mis amigos, les prometo un gran capítulo para la próxima semana. Adiós, queridos amigos. Hasta la vista. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.